Un huérfano que soñaba con un poco de dignidad, hasta que un millonario decidió burlarse de él delante de todos. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La mañana era gris en la ciudad. Entre las calles empedradas, un niño de apenas 10 años, delgado y con ropa desgastada, trataba de vender dulces envueltos en pequeños papeles. Su nombre era Samuel, y aunque sus ojos grandes reflejaban inocencia, también escondían la tristeza de haber perdido a sus padres demasiado pronto. Con una caja improvisada colgada al cuello, se acercaba a las mesas de un elegante restaurante donde comían los más adinerados del lugar. Los meseros intentaban alejarlo, pero Samuel insistía con una voz temblorosa. ¿Quiere un caramelo, señor? Solo cuesta una moneda. Ese día, entre los clientes, estaba don Arturo Montenegro, un millonario conocido por su fortuna y su carácter arrogante. Vestía un traje impecable y bebía vino caro mientras sus amigos reían con él. Cuando Samuel se acercó tímidamente a ofrecerle un dulce, Montenegro lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada cruel. «Miren esto», exclamó con voz burlona. «Un mocoso harapiento que cree que puede hacer negocios conmigo. ¿No ves que tu lugar está en la calle, no aquí entre gente de verdad?» Las risas de sus acompañantes se mezclaron con el silencio incómodo de algunos comensales. Samuel bajó la mirada, apretando fuerte la caja contra su pecho. Quería huir, pero una fuerza interna lo obligaba a quedarse. ¿Por qué ese hombre tenía que humillarlo cuando lo único que deseaba era vender un caramelo para comer esa noche? Un detalle inesperado ocurrió en ese instante. Una anciana que observaba desde otra mesa no despegaba la mirada de Samuel. Había algo en la forma en que el niño temblaba, algo que la conmovió profundamente. Sin que nadie lo notara aún, aquella mujer tenía una conexión con el pasado del millonario Montenegro que cambiaría todo el rumbo de la historia. Mientras los amigos de Arturo seguían riendo, Samuel levantó la mirada con lágrimas contenidas y pronunció una frase que heló a más de uno. «Un día, señor, usted recordará estas palabras». El ambiente se tensó. Los murmullos comenzaron a crecer entre los clientes del restaurante. ¿Qué podía significar la misteriosa advertencia de aquel niño que no tenía nada? Samuel dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte, sin imaginar que su vida estaba a punto de entrelazarse con secretos ocultos y pruebas que pondrían a todos a prueba. Pero justo en ese momento, algo inesperado sucedió. El murmullo se hizo más fuerte. Algunos clientes desviaron la mirada, incómodos, mientras otros observaban con curiosidad aquel enfrentamiento desigual, un millonario altivo contra un huérfano hambriento. Don Arturo Montenegro, molesto por la osadía del niño, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Escucharon eso?, rugió con voz grave. «El mocoso me amenaza». Samuel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No había querido amenazarlo, solo expresar la rabia contenida que llevaba años acumulando. Pero la arrogancia del millonario transformó sus palabras en un espectáculo. Uno de los amigos de Montenegro se inclinó hacia adelante y dijo en tono sarcástico: «Tal vez deberías contratarlo, Arturo. Se nota que tiene ambición». Las carcajadas volvieron a estallar, más hirientes que antes. Samuel, con los ojos humedecidos, pensó en correr, pero algo dentro de él le impidió moverse. Si lo hacía, sería como aceptar que ellos tenían razón, que él no era nadie. Fue entonces cuando la anciana de mirada penetrante se levantó lentamente de su asiento. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol del restaurante. Nadie la esperaba. Nadie sabía quién era. Con un bastón de madera, se acercó hasta donde estaba Samuel y posó su mano temblorosa en su hombro. «Basta ya», dijo con voz firme, sorprendiendo a todos. «Este niño no merece sus burlas». El silencio se hizo inmediato. Montenegro frunció el ceño, intentando reconocerla. La anciana lo miró fijamente, y por un instante pareció que algo en su memoria se agitaba, como un recuerdo incómodo que prefería olvidar. Samuel levantó la cabeza y la miró con asombro. ¿Por qué esa mujer desconocida estaba dispuesta a defenderlo frente a un hombre tan poderoso? La sensación era extraña, casi como si el destino lo hubiera puesto en ese lugar exacto para que esa escena ocurriera. ¿Y usted quién es para decirme lo que debo hacer?, replicó Montenegro con desdén, acomodándose el saco. La anciana no retrocedió. Su mirada tenía una mezcla de dolor y determinación.
En su interior sabía que había llegado el momento que había postergado durante décadas. Los clientes contenían la respiración. Algo grande estaba a punto de revelarse. El aire en el restaurante se volvió denso. Todos observaban expectantes a la anciana, que seguía con su mano firme sobre el hombro de Samuel. El niño, aún con lágrimas contenidas, sintió por primera vez en mucho tiempo una especie de escudo protector. Soy alguien que conoce muy bien la clase de hombre que usted es, Arturo Montenegro, respondió la mujer con calma, pero con un filo en la voz que cortó como cuchillo. Y le aseguro que este niño vale mucho más de lo que usted imagina. Montenegro abrió los ojos sorprendido. Aquella desconocida había pronunciado su nombre completo con seguridad, como si lo hubiera esperado toda la vida. Sus amigos dejaron de reír, la tensión los hizo tragar saliva. Samuel miró a la anciana con desconcierto. No entendía nada, pero algo le decía que ella sabía un secreto importante. La gente en las mesas murmuraba, ansiosa por ver cómo reaccionaría el millonario que hasta hacía unos segundos se mostraba intocable. Vieja entrometida. Espetó Montenegro, aunque su voz sonaba menos firme que antes. No tiene idea de lo que dice. La mujer inclinó la cabeza y sonrió con un dejo de tristeza. Oh, sí lo sé. Y si usted ha olvidado, yo jamás lo hice. Samuel parpadeó. ¿Qué relación podía tener esa mujer con Montenegro? ¿Qué sabía ella que nadie más parecía conocer? Su corazón palpitaba tan fuerte que casi olvidó que seguía sosteniendo su caja de caramelos. Algunos comensales, armados de valentía, comenzaron a murmurar frases como: «Deje al niño en paz. No tiene por qué humillarlo». Por primera vez en mucho tiempo, Montenegro sintió que perdía el control de la escena. Su rostro endurecido intentaba sostener la máscara de superioridad, pero sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. La anciana se inclinó hacia Samuel y, con voz baja pero clara, le dijo: «Hijo, no tengas miedo. Tu vida está a punto de cambiar para siempre». El niño abrió los ojos con asombro, sin comprender del todo aquellas palabras. ¿Qué podía significar? Montenegro, visiblemente incómodo, se levantó de golpe y señaló a la mujer con un dedo acusador. «Si dices una palabra más, te arrepentirás». El restaurante entero quedó en un silencio sepulcral. Todos esperaban la respuesta de la anciana, y lo que estaba a punto de revelar podría destruir la imagen del millonario para siempre. Los murmullos se multiplicaron como un eco dentro del restaurante. Nadie apartaba la mirada de la anciana, que sostenía el bastón con firmeza mientras desafiaba al millonario con una calma inquietante. Samuel apenas respiraba, sintiendo que estaba en el centro de un misterio que lo superaba por completo. «Arturo Montenegro», repitió ella con voz grave, «no deberías olvidar lo que hiciste hace muchos años. Porque los actos del pasado siempre regresan». El millonario palideció. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Sus amigos lo miraban con desconcierto, incapaces de entender por qué el hombre más orgulloso de la ciudad parecía tambalear ante una mujer que, a simple vista, no era más que una anciana común. Samuel, con los ojos fijos en ella, preguntó en voz baja: «¿Usted, me conoce?» La mujer lo miró con ternura y asintió lentamente. «Más de lo que imaginas, hijo». Esa frase lo estremeció. ¿Cómo podía conocerlo si él había crecido solo, sin padres, sobreviviendo en las calles? Había perdido a su madre siendo muy pequeño y jamás había tenido noticias de ningún familiar. Montenegro recuperó la voz y soltó una carcajada nerviosa. «Mentiras. Esta vieja loca no sabe lo que dice. Guardias. Saquen a esta gente de aquí de inmediato». Pero antes de que alguien se moviera, la anciana levantó el bastón y lo golpeó suavemente contra el suelo. Su mirada se clavó en Arturo, cargada de determinación. «Si intentas callarme, Arturo, toda esta gente sabrá lo que tanto temes que se descubra». El silencio se volvió insoportable. Algunos clientes empezaron a sacar discretamente sus teléfonos, grabando lo que parecía un escándalo público. La reputación de Montenegro, construida durante años, pendía de un hilo. Samuel no podía apartar la vista de la anciana. Había una fuerza misteriosa en sus palabras, como si guardara la llave de un secreto que lo involucraba a él mismo. «Dime la verdad», se atrevió a decir el niño con voz temblorosa. «¿Quién soy yo para usted?» La mujer respiró profundo,
sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, y por un instante pareció que iba a responder. Todos contuvieron el aliento, esperando esa revelación. Pero en ese preciso instante, un ruido en la puerta interrumpió la tensión. Alguien más acababa de entrar al restaurante, y su llegada cambiaría por completo el destino de Samuel. La puerta del restaurante se abrió con fuerza, dejando entrar un golpe de aire frío que hizo estremecerse a todos. Las miradas se desviaron hacia la entrada, donde un hombre de mediana edad, vestido con un traje sobrio pero elegante, avanzaba con pasos firmes. Sus ojos oscuros parecían buscar a alguien en particular. Samuel lo observó con curiosidad. No lo conocía, pero algo en su porte imponía respeto. La anciana, al verlo, apretó con más fuerza el bastón y murmuró casi en un susurro. Llegó el momento. Montenegro, en cambio, perdió el color del rostro. Un destello de temor cruzó sus ojos, aunque rápidamente intentó disimularlo con una sonrisa forzada. ¿Tú aquí? Dijo con voz seca. No pensé volver a verte jamás. El recién llegado se acercó lentamente hasta la mesa donde Arturo y sus amigos seguían sentados, desorientados. Se inclinó un poco hacia él y habló con un tono cargado de reproche. No podías esconder la verdad para siempre. Tarde o temprano, la vida cobra sus deudas. El murmullo del público creció. Algunos comenzaron a grabar abiertamente con sus celulares, intuyendo que estaban presenciando un enfrentamiento histórico. Samuel, sin entender del todo, sintió como su corazón golpeaba en su pecho con fuerza. ¿Qué relación había entre ese hombre y la anciana? ¿Y por qué ambos parecían dirigirse directamente contra Montenegro? La mujer tomó la mano del niño y lo acercó un paso más hacia ella. Samuel, dijo con voz firme, escucha con atención lo que está a punto de revelarse. Porque cambiará tu vida para siempre. El niño tragó saliva, incapaz de articular palabra. Sentía que estaba al borde de descubrir un secreto que había estado enterrado toda su vida. Montenegro golpeó la mesa con furia, intentando recuperar el control de la situación. «Basta de farsas», gritó. «Este mocoso no es nadie, y ustedes dos no tienen derecho a inventar historias en mi contra». El hombre recién llegado lo miró fijamente y, con un tono que retumbó en todo el salón, respondió. «Entonces dilo aquí, frente a todos, ¿o temes que se descubra que este niño tiene un lazo contigo?» El silencio fue absoluto. Samuel abrió los ojos desmesuradamente, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Un lazo con el millonario que lo había humillado? El restaurante entero quedó expectante, esperando la reacción de Montenegro. El restaurante entero parecía contener el aliento. Samuel sentía las piernas débiles, como si fueran a fallarle en cualquier momento. Las palabras del hombre lo habían golpeado más fuerte que cualquier burla. ¿Un lazo con Montenegro? El millonario intentó reírse, pero su risa sonó hueca, forzada. «¿Tonterías?», exclamó, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Yo no tengo nada que ver con este mocoso». La anciana lo observó con desdén. Su voz, aunque suave, se escuchó con claridad en todo el salón. «Arturo, deja de mentir. Sabes perfectamente de quién es hijo este niño». Samuel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿De quién era hijo? Una corriente de preguntas lo invadió. Sus ojos buscaban desesperados en el rostro de Montenegro alguna señal que lo ayudara a entender. El hombre de traje dio un paso más cerca. Su tono fue más duro. ¿Por qué no le dices a todos lo que ocurrió hace 10 años? ¿O prefieres que lo cuente yo? Montenegro apretó los dientes y clavó la mirada en él. «Cállate. No sabes de lo que hablas». Los clientes comenzaron a murmurar entre sí. El escándalo estaba tomando una forma inesperada, ya no era solo un capricho de un millonario humillando a un huérfano, sino algo mucho más profundo. Samuel, con el corazón desbocado, logró preguntar con voz quebrada. «Señor, ¿usted sabe quiénes fueron mis padres?» El hombre lo miró con compasión y asintió lentamente. «Sí, Samuel. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Hay una verdad que ha sido ocultada demasiado tiempo». La anciana apretó la mano del niño y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu madre no murió como te dijeron. Hubo alguien que se aseguró de borrar toda huella de ella, y ese alguien está frente a ti». El restaurante entero estalló en exclamaciones ahogadas.
Samuel sintió que el aire le faltaba. ¿Su madre no había muerto? ¿Y Montenegro estaba relacionado con eso? El millonario se levantó bruscamente, su rostro enrojecido de furia. Si se atreven a seguir difamándome, lo lamentarán. Pero en ese instante, alguien más entre los clientes gritó. Déjenlos hablar. Queremos saber la verdad. La presión sobre Montenegro crecía. El secreto estaba a punto de salir a la luz, y él lo sabía. Samuel, temblando, miró a la anciana y al hombre de traje. Por favor, díganme quién fue mi madre. Ellos intercambiaron una mirada significativa. El momento de la revelación había llegado. La sala estaba en silencio absoluto. El tintinear de una copa que alguien soltó nerviosamente fue lo único que se escuchó antes de que la anciana hablara. Samuel apretaba con fuerza su caja de caramelos, como si ese pequeño objeto fuera su única ancla en medio de la tormenta. Tu madre, dijo la anciana, con voz entrecortada pero firme, se llamaba Elena Ramírez. Una mujer noble, trabajadora, que lo dio todo por protegerte. Samuel abrió los ojos con incredulidad. Ese nombre resonaba en su mente, aunque nunca lo había escuchado antes. El hombre de traje continuó, dándole fuerza al relato. Elena trabajaba para la familia Montenegro. Era joven, brillante y llena de esperanza. Pero cometió el error de enfrentarse a los abusos de este hombre, dijo señalando al millonario. Y Arturo se aseguró de que desapareciera de la vida pública. Los clientes soltaron exclamaciones de asombro. Montenegro golpeó la mesa con el puño cerrado, incapaz de contener la furia. Mentiras. Esa mujer era una cualquiera. No merecía nada. Samuel sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban y la respiración se le agitó. ¿Está diciendo que ese hombre tuvo algo que ver con mi madre? La anciana lo abrazó suavemente y asintió. Sí, hijo. Y no solo eso, tú no eres un niño cualquiera. Tu madre murió defendiendo algo que hoy todavía llevas contigo. Los ojos del niño brillaron con lágrimas. Las palabras parecían arrancarle el aire, pero también despertaban una chispa de rabia en su interior. El público se inclinaba hacia adelante, hambriento de más detalles. Un comensal incluso se atrevió a decir en voz alta. Queremos escuchar la verdad. Montenegro, cada vez más acorralado, trató de mantener la compostura. Pero el sudor en su frente lo traicionaba. Nadie aquí tiene pruebas de nada. Son solo cuentos de miserables que quieren ensuciar mi nombre. El hombre de traje sonrió con ironía. ¿Seguro? Porque yo conservo documentos, cartas y testigos que podrían hundirte para siempre. El murmullo creció como un oleaje. Samuel, confundido, apenas podía sostenerse en pie. La palabra documentos resonaba en su cabeza como un tambor. ¿Podía ser verdad? ¿Había pruebas de lo que le ocultaron toda su vida? Montenegro retrocedió un paso, algo que nadie jamás lo había visto hacer en público. El poderoso millonario parecía, por primera vez, vulnerable. La anciana acarició el rostro del niño y dijo con voz solemne. Samuel, ha llegado la hora de que sepas quién eres realmente. Los ojos de todos se abrieron expectantes. La revelación que estaba por llegar podía cambiar no solo la vida del niño, sino el destino de todos los presentes. El corazón de Samuel latía con tanta fuerza que parecía que todos podían escucharlo. Cada palabra de la anciana se clavaba en su mente como un puñal, pero también como una llave que abría puertas que jamás pensó que existieran. Samuel, continuó ella con voz firme, alzando ligeramente el mentón, eres hijo de Elena Ramírez, y tu verdadero apellido no es solo Ramírez. El niño contuvo el aliento. El restaurante entero parecía inclinarse hacia adelante, esperando el siguiente golpe de verdad. El hombre de traje dio un paso adelante y completó la frase que la mujer había dejado en suspenso. Tu apellido también es Montenegro. Un estruendo de exclamaciones recorrió el lugar. Samuel abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que había escuchado. Su cuerpo tembló, y por poco la caja de caramelo se le cayó de las manos. ¿Qué? Susurró con voz quebrada. Está diciendo que ese hombre es mi padre. La anciana cerró los ojos, como si ese momento le doliera tanto como le aliviara al fin decirlo. Sí, hijo. Arturo Montenegro es tu padre biológico. El salón explotó en murmullos.
Algunos clientes grababan con los celulares temblando de la emoción. Otros miraban a Arturo con desprecio, incapaces de comprender cómo podía rechazar de esa forma a su propia sangre. El millonario, rojo de ira, gritó: «Basta de calumnias. Jamás reconocería a este mocoso como mi hijo. Eso es imposible». El hombre de traje se cruzó de brazos, con una sonrisa cargada de ironía. «Imposible no, Arturo. Inconveniente, sí. Porque si este niño lleva tu apellido, también tiene derecho a parte de tu fortuna». Samuel se quedó helado. La palabra fortuna retumbó en su cabeza. Él, que nunca había tenido nada más que una caja de caramelos para sobrevivir, ¿podría ser heredero de un imperio que jamás imaginó? Los comensales se miraban entre sí, algunos indignados, otros fascinados por lo que parecía una telenovela hecha realidad. La anciana abrazó al niño con ternura y murmuró: «Tu madre murió defendiéndote de este hombre. Y ahora, Samuel, debes decidir qué hacer con la verdad». Samuel levantó la mirada, todavía nublada por las lágrimas, y observó al millonario que lo había humillado. La furia y el dolor chocaban en su interior. Montenegro, jadeante, parecía a punto de estallar. Se inclinó hacia él y susurró con un tono helado: «Si dices una sola palabra más sobre esto, haré que desaparezcas como desapareció tu madre». El niño retrocedió un paso, aterrado, mientras todo el restaurante quedaba paralizado por aquella amenaza brutal. Samuel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Las palabras de Montenegro eran un golpe cruel, una amenaza directa que lo hizo retroceder hasta chocar contra la anciana. Sus pequeñas manos apretaron la caja de caramelos con tanta fuerza que el cartón se arrugó bajo sus dedos. El silencio en el restaurante era absoluto. Cada persona presente había escuchado claramente la amenaza. Las miradas se llenaron de indignación y desaprobación. Una mujer joven, que hasta ese momento había permanecido callada, se levantó de su mesa y gritó: «No puede hablarle así a un niño. Eso es inhumano». Otros clientes comenzaron a asentir, murmurando frases de apoyo. «Está abusando de su poder. Ese niño merece respeto». Samuel levantó la cabeza y miró fijamente a Montenegro. Sus ojos, aún húmedos de lágrimas, brillaban con una mezcla de miedo y valentía. «No tengo nada que perder», dijo con voz temblorosa pero clara. «Usted ya me quitó a mi madre, pero no me va a quitar la verdad». La sala entera estalló en aplausos espontáneos. La gente se puso de pie, vitoreando al pequeño que, con apenas 10 años, se atrevía a desafiar a un hombre que todos temían. Montenegro apretó los puños, rojo de furia, pero su poder se desmoronaba ante los ojos de todos. El hombre de traje se adelantó un paso y encaró al millonario. «Arturo, ya no puedes esconderlo más. El pueblo, la prensa y hasta tus socios sabrán quién eres en realidad, un padre que negó a su propio hijo y destruyó a la mujer que lo amaba». Las cámaras de los teléfonos grababan cada segundo. Montenegro sabía que esas imágenes pronto se difundirían por toda la ciudad. Samuel, en medio del bullicio, se aferró al bastón de la anciana. Ella lo miró con ternura y le susurró: «Eres más fuerte de lo que imaginas, hijo. Elena estaría orgullosa de ti». El niño tragó saliva y miró de nuevo al millonario. Esta vez ya no había lágrimas en sus ojos, sino una chispa de determinación. «Si usted no me reconoce como su hijo, está bien. Pero no podrá borrar lo que todos escucharon hoy». El público rugió en apoyo. Montenegro, acorralado, miraba alrededor buscando una salida. Su reputación, su poder y su imperio estaban en juego. Y en medio de ese caos, un nuevo detalle salió a la luz: alguien entre los comensales levantó la voz y reveló que también conocía a Elena Ramírez, y lo que sabía podía destrozar por completo al millonario. Entre el bullicio de voces y aplausos, una figura se levantó lentamente de una de las mesas del fondo. Era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos cansados, con un uniforme de mesero que evidenciaba años de servicio en aquel restaurante. Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad. «Yo conocí a Elena Ramírez», dijo, provocando un silencio inmediato. «Y sé muy bien lo que le hizo Arturo Montenegro». Todos se giraron hacia él. Samuel lo miró con asombro, como si aquel desconocido guardara una pieza crucial del rompecabezas de su vida. La anciana asintió discretamente, como si hubiera estado esperando ese momento.
Montenegro palideció de golpe. «Cállate, viejo inútil», gritó, pero ya era tarde. El mesero dio un paso al frente, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hace 10 años, Elena venía a este mismo restaurante a vender flores. Era humilde, pero siempre sonriente. Una tarde entró aquí, desesperada, llorando, y me contó lo que Arturo le había hecho. Que la había engañado, que la había humillado, que había intentado arrebatarle a su hijo. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Samuel, con el corazón en la garganta, escuchaba cada palabra como si fuera una daga que confirmaba el dolor de su madre. Ella me rogó que la ayudara a escapar, continuó el mesero. Yo le di dinero de mis ahorros y la vi salir con el pequeño Samuel en brazos. Esa fue la última vez que la vi con vida. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Había encontrado a alguien que no solo conoció a su madre, sino que la ayudó en sus últimos momentos. ¿Entonces es cierto?, susurró Samuel. ¿Ella luchó por mí hasta el final? El mesero asintió con solemnidad. Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Y dio la vida para protegerte de este hombre. Los clientes comenzaron a abuchear a Montenegro, algunos incluso golpeaban las mesas en señal de repudio. El millonario retrocedió, furioso y acorralado, pero todavía no derrotado. El hombre de traje levantó la mano para calmar a la multitud y dijo en voz firme: ya no se trata solo de justicia para Samuel, sino de exponer la verdad. Y créanme, lo que aún falta por revelarse, hará temblar los cimientos del imperio de Montenegro. Los ojos de todos se abrieron con expectación. Si lo revelado ya era escandaloso, ¿qué otra verdad podía ser aún más devastadora? Samuel, con lágrimas corriendo por su rostro, miró al hombre y preguntó con un hilo de voz: ¿qué más me ocultaron? El hombre lo miró con gravedad, respiró profundo y abrió la boca para pronunciar las palabras que podrían cambiarlo todo. El hombre de traje se acomodó las solapas, respiró profundamente y habló con un tono que atravesó la sala como un trueno. La fortuna de Arturo Montenegro no le pertenece del todo. Una parte de ella le correspondía a Elena Ramírez. El restaurante estalló en exclamaciones. Samuel se quedó helado, incapaz de comprender. La anciana cerró los ojos y asintió con amargura, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que llevaba años guardado. Montenegro golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas tintinearon. Mentiras. Elena jamás tuvo nada que ver con mi empresa. Pero el hombre no retrocedió. Se acercó un paso más, su mirada fija en los ojos del millonario. Eso es lo que quieres que todos crean. Pero yo estuve allí cuando comenzó tu imperio. Elena fue tu socia en los primeros años. Ella aportó ideas, trabajo y hasta dinero que heredó de su familia. Sin ella, Montenegro Enterprises jamás habría despegado. Samuel abrió los ojos de par en par. ¿Su madre había sido parte de la creación de aquella empresa colosal? Sentía que cada palabra le abría un nuevo mundo de posibilidades y al mismo tiempo una herida más profunda. La anciana levantó la voz, firme y segura. Lo que Arturo nunca soportó fue que Elena exigiera lo justo, reconocimiento. Por eso la silenció, por eso intentó borrarla de la historia. Los clientes en las mesas comenzaron a murmurar con indignación. Robó la fortuna. Todo lo construyó sobre una mentira. Montenegro, cada vez más acorralado, sudaba profusamente. Su máscara de hombre poderoso comenzaba a resquebrajarse. No tienen pruebas, nadie puede demostrarlo. Rugió. El mesero, que aún permanecía de pie, levantó la voz. Yo guardé documentos que Elena me dejó aquella noche. Contratos, papeles con su firma. Ella sabía que corría peligro y quiso asegurarse de que algún día la verdad saliera a la luz. Samuel sintió un vértigo intenso. Esos papeles podían ser la prueba que lo cambiaría todo, no solo su identidad, sino también su derecho a lo que le correspondía por herencia. El hombre de traje se inclinó hacia el niño, hablando con voz baja pero clara. Samuel, tu madre no solo te dejó su amor. También te dejó un legado que este hombre intentó arrebatarte. El niño apretó los labios, con el corazón desbocado. Ahora entendía que no era un huérfano cualquiera, era heredero de una historia de sacrificio, de amor y de traición. Montenegro lo miró con odio, pero en el fondo de sus ojos había algo más, miedo. Miedo a que un niño despojado y humillado lo destruyera con la verdad.
Y justo en ese instante, un grupo de hombres de seguridad irrumpió en el restaurante, avanzando hacia la mesa con paso amenazante. Los guardias vestidos de negro atravesaron el salón con pasos firmes, empujando mesas y sillas a su paso. Los clientes gritaron sorprendidos, algunos retrocedieron, otros levantaron los celulares aún más alto, grabando cada instante. Montenegro alzó la mano y ordenó con voz autoritaria: «Saquen a este mocoso y a esos dos entrometidos de mi restaurante ahora mismo». Samuel sintió como su corazón se encogía. Los hombres se acercaban rápido, con rostros duros y brazos listos para arrastrarlo lejos. Instintivamente, se aferró a la anciana, temblando. «No tengas miedo», susurró ella, acariciándole el cabello. «No estás solo». El hombre de traje dio un paso adelante y extendió los brazos, interponiéndose entre Samuel y los guardias. «Atrévanse a tocarlo y todo esto quedará registrado como abuso contra un menor», gritó, señalando los celulares de los presentes. Los murmullos crecieron. Varios comensales levantaron la voz. «No pueden hacerle daño. Dejen al niño tranquilo». Los guardias vacilaron, pero la voz furiosa de Montenegro retumbó otra vez. «Obedezcan. Ahora». En ese momento, el mesero canoso se adelantó y golpeó el suelo con una bandeja metálica, produciendo un estruendo que hizo eco en todo el restaurante. «Ni un paso más», clamó. «Si se atreven a lastimar a este niño, yo mismo declararé lo que sé en todos los medios de comunicación». El público estalló en aplausos y vítores. El ambiente cambió, ya no era solo Samuel contra Montenegro, sino decenas de personas unidas contra la injusticia. Los guardias se miraron entre sí, inseguros. Sabían que cualquier movimiento en falso quedaría grabado y difundido en segundos. Montenegro, enrojecido de rabia, apretaba los dientes. Su poder se desmoronaba frente a las cámaras de simples ciudadanos. Samuel, aún con miedo, levantó la voz por primera vez frente a los guardias. «Yo no hice nada malo, solo quería vender caramelos. ¿Van a golpearme por eso?». La inocencia de esas palabras desarmó a varios presentes, que comenzaron a gritar aún más fuerte contra Montenegro. «Cobarde. Deja al niño en paz». Los guardias, presionados por la multitud, dieron un paso atrás. Montenegro los miró con furia, pero sabía que si continuaba, perdería lo poco de control que aún le quedaba. El niño respiró aliviado, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Algo dentro de él había cambiado, ya no era solo el huérfano que pedía limosna, ahora era la voz de una verdad que nadie podía callar. Pero justo cuando la calma parecía regresar, una nueva figura apareció en la puerta del restaurante, trayendo consigo un secreto que podría cambiar el rumbo de todo. La puerta del restaurante volvió a abrirse, y el murmullo se apagó de inmediato. Una figura elegante entró con paso firme. Era una mujer joven, de unos 30 y pocos años, con un vestido sencillo pero distinguido, y un maletín en la mano. Sus ojos brillaban con determinación, como si llevara tiempo esperando ese momento. Samuel la miró con desconcierto. No la había visto nunca, pero algo en su expresión le transmitía confianza. La anciana apretó su bastón y susurró apenas audible: «Al fin llegó». Montenegro, en cambio, se quedó rígido. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. «Tú», dijo con un hilo de voz. «¿Qué demonios haces aquí?». La mujer no respondió a su pregunta. En lugar de eso, caminó hasta el centro del restaurante, abrió el maletín y colocó sobre una mesa un sobre abultado lleno de documentos. «Estoy aquí porque ya no se puede ocultar más. Samuel tiene derecho a conocer la verdad, y yo tengo las pruebas». El público contuvo la respiración. Las cámaras de los teléfonos apuntaron hacia ella como si fuera una protagonista inesperada. El hombre de traje frunció el ceño. «¿Quién eres tú?». Ella lo miró con serenidad. «Soy Laura Ramírez, la hermana menor de Elena». Samuel sintió un vuelco en el corazón. «¿Mi tía?». Laura sintió con ternura, y los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, escuchaba la palabra tía dirigida a alguien que reclamaba ser parte de su familia. Montenegro golpeó la mesa con furia. «Esto es un circo. No tienen nada contra mí». Laura levantó el sobre y, con voz firme, replicó:
Aquí están los contratos, las cartas y los registros bancarios que demuestran cómo Elena fue despojada de todo lo que le correspondía. Y no solo eso, también hay pruebas de lo que hiciste para silenciarla. Un murmullo de indignación recorrió el restaurante. Samuel, temblando, miró los papeles como si fueran un tesoro sagrado. ¿Mi madre dejó todo eso?, preguntó con voz débil. Laura lo miró a los ojos y respondió con ternura. Ella sabía que corría peligro. Me los entregó a mí, para que, cuando llegara el momento, tú pudieras reclamar lo que es tuyo. El silencio se volvió espeso. Todos esperaban ver qué haría Montenegro frente a esa evidencia. El millonario, jadeante, lanzó una carcajada nerviosa. Eso no se sostendrá en un tribunal. Ustedes no saben con quién se enfrentan. Laura sostuvo la mirada con firmeza. Con alguien que le teme a la verdad. El público comenzó a aplaudir con fuerza, animando a Samuel, que se sentía cada vez menos solo. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio de la ovación, uno de los guardias de Montenegro sacara algo del bolsillo que cambió de golpe el ambiente. El estruendo de aplausos se apagó de golpe cuando todos vieron cómo uno de los guardias de Montenegro sacaba un objeto metálico de su chaqueta. No era un arma de fuego, pero sí una porra extensible que brillaba bajo las luces del restaurante. Su mirada dura dejaba claro que estaba dispuesto a usarla. Atrás todos. Rugió, extendiendo la porra hacia la multitud. El señor Montenegro no será humillado por una panda de metiches. Los clientes retrocedieron asustados, aunque varios mantuvieron sus celulares firmes grabando. Samuel se aferró al brazo de la anciana, temblando, mientras Laura se colocaba delante de él como un escudo. Montenegro sonrió con cinismo. Bien, por fin alguien hace lo que le ordeno. Saquen a estos impostores de mi vista. El guardia dio un paso hacia adelante, la porra en alto. Pero antes de que pudiera acercarse a Samuel, el mesero canoso volvió a interponerse, esta vez con una bandeja metálica levantada como si fuera un escudo improvisado. No tocarás a este niño mientras yo esté aquí. Gritó con voz firme, a pesar de los años que pesaban sobre él. La multitud estalló en vítores y gritos de apoyo. Algunos incluso se levantaron de sus sillas, rodeando al guardia para impedirle avanzar. El hombre de traje se inclinó hacia Samuel y susurró. Hijo, no tengas miedo. La verdad está de tu lado, y eso es más poderoso que cualquier amenaza. Laura, con la voz firme, levantó los documentos en alto. Todo lo que intenten hacer aquí solo los hundirá más. Cada cámara está registrando cómo Montenegro quiere callar a un niño con violencia. El guardia dudó. Miró a Montenegro, esperando instrucciones. El millonario, desesperado, sudaba a chorros. Su voz, cargada de odio, retumbó. Hazlo. Ahora. Samuel cerró los ojos, esperando el golpe, pero entonces ocurrió lo inesperado. Otro de los guardias, más joven y visiblemente nervioso, sujetó el brazo de su compañero para detenerlo. Basta. Gritó. No voy a golpear a un niño por usted. El silencio fue absoluto. Montenegro giró el rostro hacia su propio empleado, incrédulo. ¿Qué dijiste? El guardia joven soltó la porra y dio un paso atrás. He trabajado para usted años, señor, y he visto muchas cosas, pero esto es demasiado. No pienso cargar con esta vergüenza. El público estalló en aplausos y gritos de ánimo, rodeando aún más a Samuel y sus defensores. El guardia que intentó atacar retrocedió, confundido, mientras Montenegro lo miraba con furia asesina. Samuel abrió los ojos y, por primera vez, se sintió protegido por algo más grande que él, la verdad y la gente que se unía para defenderlo. Pero en medio de ese caos, Laura sacó un documento en particular del sobre y lo levantó en alto. Su voz tembló, cargada de emoción. Aquí está la prueba más grande, la que demuestra que Elena no solo fue socia, sino que además dejó un testamento en nombre de Samuel. El restaurante entero contuvo la respiración. Montenegro parecía a punto de desplomarse. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante mientras Laura despegaba con cuidado el documento. El papel, amarillento por el paso del tiempo, llevaba sellos oficiales y la firma de un notario. Samuel, con los ojos abiertos de par en par, no podía apartar la vista. Laura habló con voz firme, proyectando cada palabra. Este es el testamento de mi hermana, Elena Ramírez.
Aquí declara que todo lo que le correspondía de la empresa Montenegro, así como sus bienes y derechos, pasarían a su hijo Samuel en caso de que algo le ocurriera. El restaurante entero estalló en exclamaciones. Los celulares capturaban cada detalle, las cámaras enfocaban la firma clara y el sello inconfundible. Samuel sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Por primera vez, veía un documento que lo unía a su madre de forma tangible, como si ella le hablara desde el pasado. Montenegro se levantó de un salto, sudando frío. Ese papel es falso. Una farsa inventada para manipular a este mocoso. Laura lo miró con serenidad y levantó una segunda hoja. Y aquí está la certificación notarial que valida el documento. Arturo, ya no puedes escapar. El público comenzó a abuchear al millonario. Algunos gritaban: ¡Ladrón! Reconócelo de una vez. Samuel, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró con voz quebrada: ¿Entonces, mi madre nunca me abandonó? ¿Siempre pensó en mí? La anciana lo abrazó con ternura. Sí, hijo. Ella dio todo por ti, incluso su vida. Y ahora es tu momento de honrarla. El niño apretó los puños. La tristeza se transformaba en una chispa de coraje. Miró al millonario directamente a los ojos y, con voz clara, dijo: Usted me llamó mocoso harapiento, pero soy su hijo. Y todo lo que intentó robarme, ahora volverá a mí. El restaurante entero estalló en aplausos y vítores. Montenegro, rojo de furia, gritó desesperado: Nunca. Antes destruyo todo lo que tengo que dejarle algo a ese bastardo. El murmullo se convirtió en un griterío de indignación. La reputación del millonario se desmoronaba frente a todos, pero su mirada fría dejaba ver que aún no estaba dispuesto a rendirse. Laura bajó la vista al documento y añadió con tono grave: Y no solo se trata de dinero, Arturo. Elena también dejó escrito un secreto que, si se hace público, destruirá tu nombre para siempre. El silencio volvió a cubrir el restaurante. Samuel, con el corazón en la garganta, preguntó con un hilo de voz: ¿Qué secreto, tía? Laura respiró profundo, miró al niño y luego a Montenegro, que parecía petrificado. El secreto que tu madre guardó hasta el final, y que tú mereces conocer hoy. El ambiente estaba cargado de tensión. Samuel apenas podía respirar, sentía que cada palabra de su tía lo acercaba más a la verdad que siempre había anhelado y, al mismo tiempo, temía escuchar lo que pudiera destrozar su corazón. Laura sostuvo el testamento entre sus manos y, con voz grave, comenzó a leer. Declaro que, en caso de mi fallecimiento, mi hijo Samuel es el único heredero legítimo de mis derechos sobre la empresa Montenegro. Y dejo constancia de que la base de dicha fortuna fue construida con el capital de mi familia, el cual Arturo Montenegro se apropió de manera ilegal. Un murmullo ensordecedor recorrió el restaurante. Todos hablaban al mismo tiempo, indignados. Samuel sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Ilegal. Susurró. Laura alzó la voz. Sí. El dinero inicial con el que Montenegro fundó su empresa no era suyo. Era de la herencia de Elena. Arturo se casó con ella en secreto, manipulándola, y cuando ella descubrió el engaño, intentó enfrentarlo. Fue entonces cuando la desterró, borrándola de la historia y haciéndola pasar por una mujer insignificante. El niño se quedó helado. No solo era hijo de aquel hombre, sino que toda la riqueza que lo rodeaba, los lujos, los trajes, los autos, provenían del sacrificio y el dolor de su madre. El público estalló en gritos de indignación. Fraude. Se robó todo. Montenegro golpeó la mesa con el puño, fuera de sí. Mentira. Ese documento está manipulado. Yo jamás me casé con esa mujer. Laura sonrió con amargura y sacó otra carpeta. Entonces explícale a todos, ¿cómo aparece tu firma en este certificado de matrimonio? El restaurante entero quedó en shock. La gente se levantó de sus asientos, acercándose más, como si fueran testigos de un juicio público. Samuel, con lágrimas desbordando, se aferró al bastón de la anciana. ¿Mi madre, era su esposa? La anciana asintió, con los ojos nublados de emoción. Sí, hijo. Y él hizo todo lo posible por borrar ese capítulo de su vida. Montenegro retrocedió, trastabillando. Su máscara de arrogancia se resquebrajaba a cada segundo.
La verdad ya no podía detenerse. Samuel lo miró fijamente, con un fuego nuevo en la mirada. Entonces no solo soy su hijo, también soy el heredero legítimo de todo lo que usted tiene. Un silencio sepulcral invadió la sala. Montenegro lo observó con un odio visceral, pero en el fondo de sus ojos apareció algo distinto, miedo. Y justo cuando parecía que el millonario iba a derrumbarse, sonó un estruendo en la puerta, alguien más había llegado, alguien que traía consigo otra verdad aún más peligrosa. El estruendo de la puerta resonó en todo el restaurante. Todos giraron la cabeza al unísono. Allí, en el umbral, se encontraba un hombre alto, de cabello entrecano, traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Su presencia imponía respeto inmediato. Disculpen la interrupción, dijo con voz grave, caminando hacia el centro. Pero ya es hora de que todo salga a la luz. Samuel lo miró con desconcierto. La anciana frunció el ceño, como si lo reconociera de un recuerdo lejano. Montenegro, en cambio, se puso rígido, con los ojos desorbitados. No. Gritó. Tú no. El hombre se detuvo frente a todos y se presentó con calma. Soy Ricardo Valverde, abogado y antiguo socio de Arturo Montenegro. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El nombre parecía traer consigo un peso histórico, como si fuera una pieza que faltaba en el rompecabezas. Ricardo abrió la carpeta y mostró varios documentos amarillentos. Tengo en mis manos los registros originales de la sociedad que Arturo y Elena fundaron. Papeles que demuestran cómo Elena puso el capital inicial y cómo Arturo, mediante engaños y falsificación, la despojó de todo. Los clientes estallaron en exclamaciones de indignación. Samuel sintió un nudo en la garganta, cada palabra confirmaba lo que ya temía, pero también lo acercaba a la justicia que tanto soñaba. Montenegro estaba fuera de sí. Mentiroso. Tú fuiste expulsado de mi empresa hace años. No tienes derecho a hablar. Ricardo sostuvo su mirada con firmeza. Me expulsaste porque descubrí lo que hiciste. Y juré que un día revelaría la verdad. Ese día llegó. El público vitoreó. Algunos coreaban el nombre de Samuel, otros pedían justicia. La presión era insoportable para Montenegro, que sudaba y temblaba, atrapado en su propia red de mentiras. Ricardo se inclinó hacia Samuel, extendiéndole la carpeta. Este legado te pertenece. Tu madre murió por protegerlo, y ahora es tu deber recuperarlo. El niño miró los papeles con lágrimas en los ojos, sintiendo que el peso de toda una historia caía sobre sus hombros. La anciana acarició su espalda, dándole fuerzas. Montenegro rugió de rabia, golpeando la mesa. No permitiré que un mocoso arruine mi vida. Aunque tenga que destruirlo todo. El silencio se volvió sepulcral. Samuel lo miró fijamente, y con voz firme preguntó. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar, para seguir negando la verdad? El público quedó expectante. La tensión estaba al límite, y todos sabían que la respuesta de Montenegro podía desencadenar algo irreversible. El silencio en el restaurante era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos esperaban la respuesta de Montenegro. Su rostro, enrojecido y cubierto de sudor, parecía el de un hombre arrinconado por su propio pasado. De pronto, esbozó una sonrisa torcida, una mueca que heló la sangre de los presentes. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Repitió en voz baja, casi un murmullo. Hasta donde sea necesario. Con un gesto brusco, arrebató una copa de cristal de la mesa y la estrelló contra el suelo. Los vidrios se esparcieron como estrellas rotas. Algunos clientes gritaron, retrocediendo asustados. Si creen que me van a destruir con papeles y cuentos de muertos, están equivocados, rugió. Puedo comprar a jueces, a periodistas, a quien sea. Y puedo hacer desaparecer esas pruebas en un segundo. Avanzó hacia Laura con pasos pesados, los ojos encendidos de furia. Dame ese sobre, exigió, extendiendo la mano, o juro que lamentarás haber venido. Laura lo sostuvo contra su pecho con fuerza, sin retroceder. No podrás callar la voz de Elena otra vez. El público comenzó a gritar indignado. Aléjate. Déjalos en paz. El guardia joven que antes había defendido a Samuel dio un paso adelante, interponiéndose entre Laura y Montenegro. Se acabó, señor. No voy a permitir que la violencia decida esta vez. Montenegro lo fulminó con la mirada.
Traidor. Samuel, temblando pero valiente, levantó la voz. No importa cuánto grite, ni cuántas cosas rompa. La verdad ya está aquí, y no puede destruirla. La anciana lo abrazó por los hombros, orgullosa. Ricardo Valverde levantó una de las carpetas que traía consigo. Tengo copias de todo. Aunque destruyas un papel, hay decenas más guardados en lugares seguros. El rostro de Montenegro se desfiguró de ira. Comprendía que ya no podía controlar la situación con dinero ni amenazas. Era un animal acorralado, dispuesto a dar el zarpazo más peligroso. Se inclinó hacia Samuel, susurrando con un veneno que solo él alcanzó a escuchar. No sabes en qué mundo te estás metiendo, mocoso. Yo no pierdo. Nunca. El niño sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. Por primera vez, sus ojos mostraban una determinación que igualaba la arrogancia de su padre. Y mientras todos observaban esa tensión, uno de los clientes gritó. La policía está en camino. Ya los llamamos. El murmullo se transformó en un rugido de emoción. Montenegro apretó los dientes. El tiempo se le acababa, y todos lo sabían. Las sirenas se escucharon primero a lo lejos, atravesando el bullicio de la ciudad. Luego, en cuestión de segundos, 2 agentes uniformados entraron al restaurante, abriéndose paso entre la multitud. El silencio volvió a imponerse, como si todos esperaran un veredicto. Uno de los policías alzó la voz. Orden, por favor. Hemos recibido múltiples denuncias de disturbios y agresiones en este lugar. Montenegro, al verlos, se enderezó y recuperó de golpe su postura arrogante. Caminó hacia ellos con los brazos extendidos como si fuese la víctima. Oficiales, qué bueno que llegaron. Esta gente está difamándome, robándome documentos falsos y manipulando a un niño huérfano para dañar mi reputación. Exijo que los desalojen de inmediato. El público reaccionó con indignación. Mentira. Él fue quien amenazó al niño. Tenemos todo grabado. Los celulares se levantaron al unísono como testigos silenciosos. Los policías intercambiaron miradas, sabiendo que cualquier acción sería examinada con lupa. Laura dio un paso adelante, sosteniendo el testamento con firmeza. Oficiales, este no es un disturbio cualquiera. Aquí se está revelando la verdad sobre un fraude que duró más de 10 años. Tenemos documentos, testigos, y este niño, Samuel, es la víctima directa. Samuel sintió todas las miradas sobre él. Tragó saliva, dio un paso adelante y levantó su voz, débil pero clara. Solo quería vender caramelos para comer. Pero ellos me dijeron que tengo un padre, y que ese padre es el hombre que me humilló frente a todos. El silencio fue absoluto. Los policías miraron a Montenegro, que sudaba nuevamente bajo la presión. Uno de ellos habló con tono neutral. Tendremos que revisar los documentos y tomar declaraciones. Montenegro explotó. No. Yo no voy a permitir que un mocoso invente una historia para quedarse con lo mío. El abogado Ricardo levantó la voz con calma calculada. Arturo, esto ya no depende de ti. Si quieres luchar, será en un tribunal. Pero aquí y ahora, no puedes seguir negando lo evidente. Los clientes comenzaron a aplaudir y corear el nombre de Samuel. El niño, abrumado por la mezcla de miedo y esperanza, sintió que el mundo le daba un lugar por primera vez. La anciana le susurró al oído. Este es tu momento, hijo. No calles. Diles lo que llevas en el corazón. Samuel respiró profundo, miró a los policías y a toda la multitud, y dijo con la voz quebrada pero decidida. Quiero justicia para mi madre. Quiero que todos sepan lo que ese hombre le hizo. El público rugió en apoyo. Los policías, serios, asintieron y comenzaron a tomar nota. Montenegro apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que el juicio público ya lo estaba perdiendo, y que lo legal podía ser aún peor. Pero mientras la tensión crecía, un detalle inesperado salió a la luz, uno de los policías parecía reconocer a Samuel, y sus palabras pondrían un nuevo giro en la historia. El oficial más joven bajó la libreta que sostenía en la mano y se quedó observando fijamente a Samuel. Frunció el ceño, como si algo en el rostro del niño despertara un recuerdo lejano y doloroso. Espera, dijo en voz baja, y luego levantó la mirada hacia todos. Yo conozco esos ojos.
El murmullo del público se reavivó. Samuel parpadeó, confundido. ¿Me conoce?, preguntó con un hilo de voz. El policía respiró hondo antes de responder. Hace más de 10 años, cuando yo era un cadete, atendí un caso en el que una mujer joven llegó desesperada a la comisaría. Se llamaba Elena Ramírez. Tenía a un bebé en brazos, ese bebé eras tú. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Mi mamá fue a la policía?, susurró. El oficial asintió con pesar. Sí. Dijo que alguien poderoso intentaba quitarle a su hijo, que la amenazaban con desaparecerla. Nos pidió protección, pero cuando los superiores vieron que el nombre de Arturo Montenegro aparecía en la denuncia, nos ordenaron archivarlo. Yo era joven e impotente. Nunca lo olvidé. Las lágrimas brotaron de los ojos de Samuel. Cada palabra confirmaba lo que siempre había sentido en lo profundo de su alma, que su madre lo amó, que lo defendió hasta el final, aunque nadie la escuchó. Montenegro palideció y dio un paso atrás, tambaleante. El público lo miraba con un odio abierto. Ya no era el hombre poderoso de siempre, sino un villano descubierto en plena luz. Laura, con el testamento en mano, lo señaló con firmeza. Ya no puedes negar nada, Arturo. No es solo la palabra de tu hijo, ni la mía, ni la de Ricardo. Es un oficial de la ley quien confirma lo que Elena denunció antes de morir. El abogado Ricardo añadió con voz firme. Y eso significa que hay un antecedente legal. La denuncia nunca debió ser archivada. Podemos reabrir el caso. El público rugió de emoción. Los policías intercambiaron miradas, la situación había pasado de un escándalo público a un asunto judicial inminente. Samuel, con lágrimas en el rostro, levantó la voz con valentía. Mi madre confió en ustedes hace 10 años y la ignoraron. Hoy no la ignoren otra vez. No me fallen. Las palabras del niño estremecieron a todos. Varios clientes lloraban abiertamente, mientras otros grababan con las manos temblorosas. Montenegro, arrinconado, lanzó un grito desgarrador. Nada de esto importa. Puedo comprar jueces, policías y a cualquiera que intente hundirme. Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Era el rugido vacío de un hombre que sabía que el mundo se le venía abajo. Y mientras las sirenas de más patrullas comenzaban a escucharse afuera, Samuel se preparaba para enfrentar la verdad más dura de todas, la última revelación que su madre había dejado escrita en aquel testamento. El sonido de las sirenas afuera confirmaba que más policías rodeaban el lugar. Dentro del restaurante, todos contenían la respiración mientras Laura desplegaba una última hoja del testamento, esa que había mantenido apartada hasta ese instante. Samuel, con el corazón latiendo desbocado, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué más dice? Laura lo miró con ternura y al mismo tiempo con gravedad. Este apartado, tu madre lo escribió a mano, como si presintiera que sería su último recurso para protegerte. Los murmullos se intensificaron. Laura leyó en voz alta, con firmeza. Si mi hijo Samuel sobrevive a las amenazas que pesan sobre mí, dejo constancia de que no solo es mi heredero, sino también el único hijo legítimo de Arturo Montenegro. Y declaro públicamente que todo aquel que intente negarlo, estará negando la verdad de nuestro matrimonio y del apellido Montenegro que le corresponde por derecho. Un estruendo de exclamaciones recorrió el restaurante. Samuel abrió los ojos de par en par, como si el peso de las palabras lo aplastara. No era solo un huérfano rescatado de la calle, legalmente, llevaba el apellido del hombre que lo había humillado frente a todos. Montenegro perdió el control. No. Eso no es cierto. Jamás lo reconoceré. El abogado Ricardo levantó el documento hacia los policías. Aquí está la firma de Arturo junto a la de Elena y la certificación del notario. Este niño no solo tiene derecho a la herencia, es el heredero legítimo de todo lo que Montenegro posee. Los presentes se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando el nombre de Samuel. El niño, con lágrimas en el rostro, apenas podía procesar la magnitud de lo que escuchaba. ¿Soy, de verdad, un Montenegro?, susurró, mirando a Laura. Ella acarició su rostro y asintió. Sí, Samuel. Y tu madre quiso que jamás lo olvidaras, aunque él intentara borrarte. La anciana lo estrechó contra su pecho y murmuró con la voz quebrada.
Tu madre murió para que hoy pudieras escuchar estas palabras. Samuel sintió una mezcla de orgullo y dolor. Miró a Montenegro, que lo observaba con odio, como si quisiera tragárselo vivo. Puede negarlo 1000 veces, dijo el niño con voz firme, pero ya todos saben quién soy. El público estalló en vítores. Los policías asintieron, tomando las pruebas como evidencia. Montenegro retrocedió tambaleante, sudando frío. Pero entonces, en medio del alboroto, el millonario gritó con una furia que heló la sangre de todos. Prefiero destruir mi imperio antes de dejarlo en manos de este mocoso. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las palabras sonaban como una amenaza final, un último recurso desesperado que nadie sabía hasta dónde llegaría. El rugido de Montenegro aún resonaba en las paredes del restaurante. Sus ojos desorbitados, la respiración entrecortada y el sudor corriendo por su frente lo hacían parecer un animal herido, dispuesto a todo. De pronto, dio un manotazo sobre la mesa y arrebató un mechero dorado que siempre llevaba consigo. Lo encendió frente a todos, la pequeña llama danzando con un brillo siniestro. Si estos papeles son mi condena, entonces arderán junto conmigo. Gritó. El público estalló en gritos. Laura retrocedió un paso, protegiendo con el cuerpo el sobre lleno de documentos. Samuel, con el corazón desbocado, se adelantó instintivamente, como si el fuego pudiera borrar a su madre una segunda vez. No. Clamó con voz desgarrada. Es lo único que me queda de ella. Los policías sacaron las manos en gesto de advertencia. Señor Montenegro, deténgase ahora mismo. Pero él parecía no escuchar. La llama temblaba peligrosamente cerca de los papeles. El abogado Ricardo avanzó con cautela. Arturo, piénsalo. Si quemas esos documentos, solo confirmarás tu culpabilidad frente a todos. Montenegro rió con amargura. ¿Y qué? El poder no está en los papeles, sino en el miedo. Y yo aún sé cómo infundirlo. Samuel lo miró con una mezcla de terror y coraje. Por primera vez, dio un paso hacia su padre, alzando la voz con fuerza. ¿No me vas a quitar a mi madre otra vez? El restaurante se estremeció con la valentía de aquel niño. Varios clientes se lanzaron hacia adelante para intentar detener al millonario. El guardia joven, que antes había defendido a Samuel, corrió directo hacia él y trató de arrebatarle el mechero. En el forcejeo, la llama rozó el borde de una de las carpetas. El público gritó. Laura soltó un alarido y corrió para proteger los documentos. Samuel, sin pensarlo, se lanzó también, cubriendo con su pequeño cuerpo el sobre que contenía el testamento de su madre. El olor a papel chamuscado llenó el aire. Una esquina se ennegreció, pero Samuel la apagó con sus propias manos, quemándose ligeramente los dedos. El niño levantó la vista, con lágrimas y dolor, pero sin soltar los documentos. Puede quemarme a mí si quiere, pero no borraré a mi madre de la historia. El silencio fue absoluto. El público lo observaba con los ojos húmedos, conmovidos por su valentía. Montenegro, en cambio, quedó paralizado, incapaz de comprender cómo un niño podía enfrentarlo con tanta determinación. Y justo en ese instante, un cliente que había permanecido callado todo el tiempo se levantó de su asiento. En sus manos llevaba un portafolio idéntico al de Laura, y con voz firme dijo: «Aunque quemes esos papeles, yo también tengo copias». Todos giraron hacia el hombre que se había levantado con el portafolio en la mano. Su figura era discreta, cabello cano, lentes delgados y un traje modesto. Pero su voz, clara y firme, se escuchó por encima del murmullo general. «Mi nombre es don Ernesto Gálvez», dijo. «Fui notario hace más de una década, y fui amigo personal de Elena Ramírez». El restaurante estalló en exclamaciones. Samuel lo miró con ojos desorbitados, como si no pudiera creer que, una y otra vez, aparecieran personas que habían conocido a su madre. Montenegro se quedó helado. «No, no puede ser», balbuceó. «Yo me aseguré de que nadie quedara vivo para hablar de ese asunto». Don Ernesto golpeó suavemente el portafolio contra la mesa. «Pues te equivocaste, Arturo. Elena me confió copias de todo, contratos, certificados, cartas. Y también me dejó instrucciones claras, proteger a su hijo cuando llegara el momento». Samuel sintió que las piernas le temblaban. Aquella revelación lo conmovía hasta lo más profundo. Ella,
¿Sabía que todo esto pasaría? Preguntó, con la voz quebrada. El notario asintió con solemnidad. Tu madre era consciente del peligro que corría. Sabía que la ambición de Arturo no tendría límites. Por eso preparó todo. Laura, con lágrimas en los ojos, corroboró sus palabras. Es cierto. Elena nunca dejó nada al azar. Hasta en sus últimos días, lo único que pensaba era en ti, Samuel. El público aplaudió con fuerza. Varios gritaron el nombre del niño, mientras él, con las manos aún enrojecidas por la quemadura, levantaba los papeles chamuscados que había logrado salvar. Montenegro, en un arranque de furia, señaló al notario con un dedo tembloroso. Viejo traidor. Tú también estás en mi contra. Don Ernesto lo miró con una serenidad implacable. No estoy en tu contra, Arturo. Estoy a favor de la justicia. Y hoy, tu máscara cayó para siempre. Los policías recogieron el portafolio y comenzaron a revisar los documentos, intercambiando miradas de sorpresa y gravedad. Las pruebas eran demasiado contundentes. Samuel, con lágrimas en los ojos, susurró al notario. Gracias por cuidarla, aunque yo nunca lo supe. El hombre le puso una mano en el hombro con ternura. Ella me pidió que cuidara su memoria, hijo. Y ahora veo que también me pidió que creyera en tu fuerza. Montenegro, arrinconado, soltó una carcajada amarga. ¿Creen que un grupo de ancianos, un mocoso y unos papeles van a derribarme? Yo soy Montenegro. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. Y entonces, el policía joven que lo había detenido antes dio un paso adelante y dijo con firmeza. Tal vez todavía seas Montenegro, pero ahora, todos sabemos que el verdadero Montenegro está frente a nosotros. Señaló directamente a Samuel. El público estalló en aplausos y gritos, vitoreando al niño que había pasado de ser un huérfano humillado a un heredero reconocido. Montenegro quedó petrificado, como si esas palabras lo hubieran atravesado de lado a lado. El restaurante vibraba con los aplausos y los vítores hacia Samuel. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sentía que no estaba solo, que la voz de su madre había regresado a través de todos aquellos que ahora lo defendían. Pero mientras las miradas se posaban en él, Montenegro planeaba su siguiente jugada. Con movimientos bruscos, el millonario empujó a uno de los policías que se acercaba para esposarlo. Aprovechando la confusión, corrió hacia la barra del restaurante y tomó una botella de licor. La levantó en alto y la estrelló contra el suelo, dejando escapar un líquido que rápidamente impregnó el aire con olor a alcohol. Si no puedo quedarme con lo mío, lo reduciré a cenizas. Rugió, sacando de su bolsillo un encendedor. El público gritó, retrocediendo. El miedo volvió a apoderarse del ambiente. Laura abrazó a Samuel con fuerza, mientras la anciana lo cubría con su bastón tembloroso. Oficiales, deténganlo. Clamó Ricardo, el abogado. Los policías intentaron avanzar, pero Montenegro los amenazó con la llama del encendedor, acercándolo al charco de licor. Un paso más y prendo fuego a todo este lugar. Quiero ver si tienen el valor de arriesgar sus vidas por un mocoso. El silencio fue desgarrador. El chisporroteo del encendedor parecía el sonido de una bomba a punto de estallar. Samuel, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, miró a su alrededor. Todos lo miraban a él, como si esperaran que hiciera algo. Recordó las palabras de su madre, las que había escuchado en voz de la anciana, tú eres mi fuerza, hijo. Se soltó del abrazo de Laura y dio un paso al frente. Su voz, temblorosa pero clara, atravesó el caos. Si quiere destruirlo todo, hágalo. Pero sepa algo, aunque queme cada papel, aunque reduzca todo a cenizas, yo sigo siendo su hijo. Y eso no puede borrarlo. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Montenegro dudó, la llama titiló en su mano. Esa verdad lo había alcanzado, podía destruir documentos, pero no podía borrar la sangre que lo unía al niño que tanto despreciaba. Usted puede prender fuego, pero nunca podrá apagar la verdad, añadió Samuel, con lágrimas cayendo por su rostro. El público comenzó a aplaudir, gritar y grabar con más fuerza. Los policías aprovecharon la distracción y se abalanzaron sobre Montenegro, intentando arrebatarle el encendedor. Hubo un forcejeo violento, el encendedor cayó al suelo, apagándose antes de tocar el licor. El restaurante entero respiró aliviado. Samuel cerró los ojos, con el corazón aún en un puño.
Montenegro, jadeante y derrotado, fue reducido contra el suelo. Pero cuando parecía que todo había terminado, el millonario levantó la cabeza y gritó con un odio visceral. Esto no acaba aquí. Aún tengo aliados que no dejarán que ese niño me destruya. El público quedó en silencio. La amenaza resonó como una sombra oscura, insinuando que aún quedaban fuerzas ocultas detrás de Montenegro. El murmullo se apagó tras el grito de Montenegro. Todos esperaban que fuera solo un último rugido de un hombre derrotado, pero sus palabras resonaron con un eco inquietante: aún tengo aliados. En ese instante, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Entró un hombre robusto, trajeado, con mirada fría y un aire de autoridad. Caminaba con la seguridad de alguien que no teme a nada. Llevaba en la mano un maletín de cuero y en la muñeca brillaba un reloj de oro. Los policías intentaron detenerlo, pero mostró rápidamente una credencial oficial. Soy Héctor Salazar, fiscal de distrito. Y exijo que liberen de inmediato al señor Montenegro. Un silencio gélido invadió la sala. El público se quedó sin palabras. Los oficiales se miraron entre sí, desconcertados, sin saber cómo reaccionar. Samuel, con el corazón acelerado, se aferró al brazo de Laura. ¿Un fiscal, de su lado?, susurró. Ricardo, el abogado, frunció el ceño con rabia contenida. Lo sabía. Arturo tenía comprados a funcionarios. Montenegro sonrió con cinismo, incluso esposado. ¿Ven? Les dije que no podían contra mí. Tengo amigos en lugares donde ustedes jamás llegarán. El fiscal Salazar alzó la voz, con tono autoritario. Oficiales, suelten a ese hombre ahora mismo, o enfrentarán cargos por detención ilegal. El público comenzó a gritar indignado. No puede ser. Está comprado. Injusticia. Uno de los policías murmuró al otro. ¿Qué hacemos? Si de verdad es el fiscal, podría costarnos el trabajo. Samuel sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había avanzado parecía derrumbarse en segundos. La corrupción era más grande de lo que imaginaba. Laura sostuvo el testamento en alto. Este documento es prueba de un fraude, y hay testigos que lo respaldan. No puede desestimarlo solo porque lo diga un fiscal corrupto. El fiscal clavó en ella una mirada dura. Cuidado, señora. Está hablando de una autoridad. Pero antes de que pudiera continuar, el notario Ernesto dio un paso adelante, con una calma solemne. Y yo soy fedatario público. Mi palabra también es autoridad, y mi deber es custodiar la verdad. Usted podrá intimidar a policías, pero no puede borrar lo que está escrito y firmado legalmente. El público estalló en aplausos, mientras Samuel miraba fijamente al fiscal con valentía. Mi madre me enseñó que siempre habría gente mala con poder. Pero también hay gente buena que lucha por lo justo. Y hoy, ellos están conmigo. El fiscal apretó los labios, molesto por el aplauso que ahora lo rodeaba como un juicio popular. Montenegro lo miraba con desesperación, como un náufrago aferrándose a su último salvavidas. Pero entonces, Ricardo levantó otro sobre y, con voz firme, anunció. Lo que este fiscal no sabe es que ya hemos enviado copias de todos los documentos a la prensa. Aunque intenten callarnos aquí, mañana la ciudad entera conocerá la verdad. El restaurante explotó en vítores. Montenegro, derrotado, lanzó un alarido de furia. El fiscal lo miró con frialdad, comprendiendo que la batalla ya no podía ganarse en silencio. Y con un tono ominoso murmuró. Entonces la guerra apenas comienza. El bullicio dentro del restaurante se interrumpió de golpe cuando, desde la calle, comenzaron a escucharse voces, flashes y el estruendo de cámaras fotográficas. En segundos, periodistas y reporteros de televisión irrumpieron por la puerta, empujados por la noticia que ya se había esparcido a través de las redes sociales. Aquí está el niño del que hablan. Gritó un reportero, levantando su micrófono. ¿Es cierto que es hijo de Arturo Montenegro?, preguntó otra periodista, abrumando a Samuel con flashes que lo cegaban por instantes. El niño retrocedió, nervioso, aferrándose al brazo de Laura. Pero la anciana lo sostuvo y le susurró al oído. No tengas miedo, hijo. Este es el momento por el que tu madre luchó. Ricardo, el abogado, se adelantó y alzó la voz con firmeza.
Señores de la prensa, este niño se llama Samuel Ramírez Montenegro, y hoy se está revelando la verdad que Arturo ocultó durante más de una década. Aquí están los documentos, testigos y pruebas legales que lo confirman. Las cámaras capturaron cada gesto, cada palabra. El público dentro del restaurante aplaudía y gritaba el nombre del niño, coreándolo como si fuera un símbolo de justicia. Montenegro, esposado, trató de cubrirse el rostro con las manos. No me filman. Apaguen esas cámaras. El fiscal Salazar, incómodo por la presión mediática, intentó imponerse. Esto es un procedimiento oficial, no un espectáculo. Les ordeno apagar esas cámaras inmediatamente. Pero la multitud respondió con un rugido de indignación. No nos callarán. Queremos la verdad en vivo. Los periodistas no retrocedieron. Uno de ellos gritó. Ya estamos transmitiendo en directo. Toda la ciudad los está viendo. Samuel sintió un escalofrío. Su rostro, sus lágrimas, su verdad, ya no eran solo de ese restaurante, ahora pertenecían a miles de personas pegadas a una pantalla. Respiró hondo, dio un paso adelante y habló con voz clara, mirando directo a las cámaras. Mi nombre es Samuel. Soy hijo de Elena Ramírez y Arturo Montenegro. Mi madre murió por protegerme, y él me humilló y me negó como su hijo. Hoy quiero justicia, no solo para mí, sino para ella. El restaurante estalló en aplausos y gritos de apoyo. Afuera, los periodistas transmitían cada palabra como si fueran titulares grabados en fuego. Montenegro, rojo de ira, gritó con todas sus fuerzas. Todo esto es un montaje. Ese niño nunca será un Montenegro. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo había escuchado, y la historia corría como pólvora. Laura levantó el testamento frente a las cámaras. Este es el documento que lo prueba todo. Y mañana estará en manos de los jueces. El público vitoreó con fuerza. Samuel, con lágrimas en los ojos, sintió que la figura de su madre lo acompañaba en ese instante, más viva que nunca. Pero en medio del jolgorio, un periodista lanzó una pregunta que heló el aire. Samuel, ahora que toda la ciudad te reconoce, ¿estás dispuesto a enfrentar el peligro que conlleva llevar el apellido Montenegro? El niño, con el rostro iluminado por las cámaras, respiró hondo antes de responder. Las luces de las cámaras lo cegaban, los micrófonos se acercaban como si quisieran devorarlo, y el murmullo del público era un mar de voces que lo envolvía. Samuel, con apenas 10 años, tenía ahora los ojos de toda una ciudad puestos sobre él. El periodista repitió la pregunta con voz firme. ¿Estás dispuesto a cargar con el apellido Montenegro, aunque eso signifique enfrentar a los mismos enemigos de tu padre? El niño tragó saliva. Por un instante miró al suelo, recordando las veces que había dormido en la calle, con frío y hambre, creyendo que nadie en el mundo lo quería. Luego levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y valentía. Sí, dijo con voz clara que retumbó en el silencio. Estoy dispuesto. Porque ese apellido me lo dio mi madre con amor, y no voy a dejar que el odio de mi padre lo ensucie. Un rugido de aplausos llenó el lugar. La gente gritaba su nombre, Samuel, Samuel, mientras los periodistas transmitían en vivo sus palabras como un grito de justicia. Laura lo abrazó con lágrimas en los ojos. Esa fuerza es la que siempre vio tu madre en ti, aunque fueras tan pequeño. El abogado Ricardo asintió con orgullo. Hoy dejaste de ser solo un niño huérfano. Hoy eres la voz de todos los que han sido silenciados por el poder. Montenegro, esposado y acorralado, no pudo contenerse más. Hipócritas. No entienden nada. Ese niño no sobrevivirá un día con el apellido que ahora tanto presume. El apellido Montenegro es una condena. El fiscal Salazar intentó intervenir, pero el público lo abucheó con fuerza. Nadie quería escuchar más excusas. Samuel, en cambio, miró directamente a su padre y respondió con calma sorprendente para alguien de su edad. Tal vez para usted ese apellido es una condena, pero para mí será un recuerdo de mi madre. Y lo voy a llevar con orgullo, no con vergüenza. El silencio se rompió con un estallido de aplausos. Incluso algunos policías no pudieron evitar asentir con admiración. Las cámaras captaron el rostro desencajado de Montenegro, una imagen que se repetiría en todos los noticieros, el millonario derrotado por las palabras de su propio hijo.
La anciana, conmovida, levantó el bastón y exclamó: «La justicia ya comenzó». El público la siguió con vítores, pero en medio de la ovación, Laura se inclinó hacia Samuel y le susurró: «Hijo, aún queda un último paso, el juicio. Y allí tendrás que ser más fuerte que nunca». Samuel respiró profundo, sintiendo que lo más duro aún estaba por venir. Pasaron solo unos días, pero la ciudad entera parecía haber cambiado. La historia del niño huérfano que resultó ser hijo de un millonario corrupto había recorrido todos los noticieros, radios y portales de Internet. Los periódicos lo llamaban el pequeño Montenegro, y la gente llenaba las calles pidiendo justicia. El tribunal se abarrotó el día del juicio. Afuera, cientos de personas esperaban con pancartas, mientras los periodistas transmitían en vivo cada detalle. Adentro, el aire estaba cargado de expectación. Samuel, vestido con una camisa limpia y acompañado de Laura y Ricardo, entró con pasos temblorosos pero firmes. El juez golpeó el mazo. Se abre la sesión en el caso contra Arturo Montenegro, acusado de fraude, ocultamiento de herencia, falsificación y amenazas. Samuel miró hacia el banquillo de los acusados. Allí estaba su padre, aún con traje impecable, pero con los ojos apagados. Ya no tenía la arrogancia de antes, ahora parecía un hombre derrotado que se aferraba a sus últimas cartas. A su lado, el fiscal Salazar murmuraba instrucciones, intentando sostener lo insostenible. El juez llamó al primer testigo, Samuel. El niño caminó hasta el estrado. Podía sentir las miradas clavadas en él, los flashes de las cámaras y el murmullo expectante del público. Respiró hondo y colocó su mano sobre la Biblia que le ofrecieron. ¿Juras decir la verdad?, preguntó el juez. Lo juro, respondió con voz temblorosa pero firme. Ricardo se acercó y comenzó las preguntas. Samuel, ¿puedes decirnos cómo comenzó todo? El niño miró al jurado y habló con el corazón en la garganta. Yo vendía caramelos en la calle. Solo quería comer ese día. Me acerqué a un restaurante, y allí él, señaló a Montenegro, me humilló frente a todos. Me dijo que yo no era nadie. Pero entonces, aparecieron personas que conocieron a mi madre y me contaron la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Samuel continuó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi madre, Elena Ramírez, murió protegiéndome de él. Y ahora sé que yo soy su hijo, aunque él me niegue. El juez asintió con gravedad. Ricardo mostró los documentos, el testamento, el certificado de matrimonio y los contratos. Todo fue entregado como evidencia oficial. El fiscal Salazar intentó objetar, pero el juez lo interrumpió con severidad. La documentación está certificada por un notario. No hay lugar a dudas de su autenticidad. Montenegro apretó los dientes, furioso. Samuel lo miró por última vez desde el estrado y dijo: No quiero su dinero. Solo quiero justicia para mi madre. El silencio en la sala fue absoluto, roto segundos después por aplausos espontáneos del público. El juez golpeó el mazo para restablecer el orden, pero incluso él no pudo ocultar la emoción en su mirada. Y justo cuando parecía que todo estaba decidido, el fiscal Salazar pidió la palabra. Su señoría, aún tengo un testigo sorpresa que demostrará que Arturo Montenegro es inocente. El público estalló en exclamaciones. Samuel sintió un escalofrío, una última jugada estaba por comenzar. El murmullo en la sala era ensordecedor. Nadie esperaba que aún quedara una carta bajo la manga de Montenegro y su fiscal aliado. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Proceda, fiscal Salazar. El fiscal sonrió con arrogancia. Llamo al estrado a Marcos Herrera, antiguo contador de la empresa Montenegro. Las puertas del tribunal se abrieron y entró un hombre de mediana edad, traje oscuro y rostro nervioso. Caminaba cabizbajo, como si temiera cada paso. Se sentó frente al jurado y juró decir la verdad. Salazar se acercó y preguntó con tono teatral. Señor Herrera, ¿puede aclararle al jurado si alguna vez existió un vínculo económico entre Elena Ramírez y la empresa Montenegro? El contador tragó saliva. No, señor. Todos los documentos que vi en mi época mostraban a Arturo Montenegro como único dueño. Elena jamás figuró en los registros oficiales. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Montenegro sonrió satisfecho por primera vez en días. ¿Lo ven?
gritó. Todo ha sido un invento para difamarme. Samuel sintió que el corazón se le desplomaba. Miró a Laura con desesperación. ¿Y si tiene razón? Susurró. Ricardo, el abogado, mantuvo la calma. Se acercó lentamente al estrado y miró fijamente al contador. Señor Herrera, ¿es cierto que usted dejó de trabajar para la empresa hace más de 10 años? Sí, respondió el hombre, inquieto. Y díganos, ¿quién le pagó por su silencio todo este tiempo? El rostro del contador se crispó. El fiscal objetó de inmediato. Protesto. Esa pregunta es irrelevante. El juez levantó la mano. Conteste la pregunta. El silencio fue sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en Herrera, que sudaba a chorros. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró. Fue Arturo. Me pagaba cada mes para no hablar de las cuentas originales. Un rugido recorrió la sala. Montenegro golpeó la mesa con los puños, fuera de sí. Traidor. Maldito traidor. El juez ordenó silencio inmediato. Ricardo levantó los documentos que Ernesto, el notario, había entregado días antes. Aquí están los balances originales donde figura el capital inicial de Elena Ramírez. Y ahora, con este testimonio, queda demostrado que fue borrada deliberadamente de los registros. Samuel, con lágrimas en los ojos, miró al jurado y dijo con voz clara. Ya no hay nada más que ocultar. Mi madre fue robada, y yo fui humillado. Pero hoy, la verdad está frente a todos. El público estalló en aplausos, algunos de pie. Los flashes de las cámaras iluminaban cada rincón del tribunal. Montenegro, jadeante, comprendió que estaba perdido. El juez anunció que el veredicto sería emitido tras una breve deliberación. Samuel cerró los ojos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. El jurado regresó a la sala después de deliberar. El silencio era tan profundo que se escuchaba el latido nervioso de muchos corazones. Samuel, sentado entre Laura y Ricardo, apretaba el testamento de su madre contra su pecho como si fuera un escudo invisible. El juez golpeó el mazo. Tras revisar las pruebas, los testimonios y la documentación presentada, este tribunal declara a Arturo Montenegro culpable de fraude, falsificación, ocultamiento de herencia y amenazas. Un rugido de aplausos y vítores sacudió la sala. Algunos lloraban de emoción, otros levantaban pancartas improvisadas que decían justicia para Elena. Samuel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas podía creer lo que escuchaba. El juez continuó con solemnidad. Además, este tribunal reconoce legalmente a Samuel Ramírez Montenegro como único heredero legítimo de los derechos y bienes de Elena Ramírez. Samuel sintió que el alma de su madre lo abrazaba desde algún lugar. Laura lo rodeó con sus brazos, llorando de alegría. La anciana, con voz temblorosa, susurró. Lo lograste, hijo. Tu madre está orgullosa. Montenegro fue levantado de su asiento por los policías, esposado y derrotado. Su mirada de odio se clavó en Samuel por última vez. Disfruta tu victoria, mocoso, escupió. Pero el apellido que ahora llevas será tu carga. Samuel lo observó con serenidad y respondió con una madurez inesperada. No será una carga. Será un recuerdo de lo que mi madre luchó por mí, y de lo que yo voy a cambiar. El público se levantó en aplausos atronadores. Las cámaras capturaban cada instante, el millonario corrupto cayendo, y el niño huérfano convertido en símbolo de esperanza. Cuando el tribunal se despejó, los periodistas rodearon a Samuel, preguntándole cómo se sentía. Él respiró hondo y habló con voz clara. No gané dinero ni poder. Gané justicia para mi madre. Y eso vale más que cualquier fortuna. La multitud estalló en vítores. Afuera, la gente lo recibió como un héroe. Algunos levantaban carteles con su nombre, otros lloraban al escuchar su historia. Laura tomó su mano y lo miró con ternura. Ahora tienes un futuro, Samuel. Y no estarás solo. El niño levantó la vista al cielo, como si buscara a su madre entre las nubes. Gracias, mamá, susurró. Esto es por ti. El relato llegaba a su fin, pero la enseñanza quedaba grabada en todos los corazones, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque la intenten enterrar bajo la soberbia y la mentira. Y así,
de ser humillado como un huérfano sin valor, Samuel se convirtió en un símbolo de justicia y esperanza para miles de personas. Ahora cuéntanos, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? No olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón.